El comportamiento alimentario, ¿no? Como ejemplo, ¿no? La piel, ¿no? La piel es una cosa tan fantástica, ¿no? La piel y recordad, claro, ¿no? Yo creo que no hay ningún otro sistema, ningún otro órgano que tenga tanta inervación. Derivan de la misma hoja embrionaria, del sistema nervioso central y la piel, ¿no? Del ectodermo. Así que la piel es lo que llamamos en psicosomática es un cerebro externo, ¿no? Y está con este nivel de inervación, de vascularización también y de otra vez relacionado con las emociones y lo que el lenguaje coloquial me parece importante, el lenguaje a mí personalmente el lenguaje me interesa mucho, ¿no? Lo que decimos es que esto me produce picores, esto me da, no tengo prurito, ¿no? Cómo la vergüenza te enrojece, te pones rojo de ira, amarillo de envidia. ¿Os dais cuenta de cómo en el lenguaje que utilizamos todos, ¿no? Cómo desde hace siglos, ¿no? En el idioma castellano, y esto ocurre en todos los idiomas, que es la manifestación de los sentimientos de las personas, luego los médicos lo que hacemos es mirarlo de otra forma. Está bien, pero esto es lo que me parece que tenemos que mirar simultáneamente, ¿no? Y la relación de la piel con las emociones es una relación que forma parte también del conocimiento de la vida cotidiana. Hay que tener cuidado, luego en una diapositiva aquí que os llamo la atención sobre el concepto de direccionalidad, luego lo vamos a ver, pero en la piel además tiene muchas ventajas también como sistema de comunicación. Uno de los más importantes desde nuestro punto de vista de expresión de emociones es que la piel es visible. Vamos a ver, yo tengo desde el punto de vista de la economía psíquica, que es economía neurológica, economía psico-neuroendocrino-inmunitaria, puedo tener muchas dificultades para expresar una emoción con el riñón. ¿Por qué? Porque el riñón no se ve. Es decir, el riñón no se ve y las funciones renales pues tampoco son fácilmente observables. Es mucho más fácil presentar una emoción vomitando o teniendo diarrea con el aparato digestivo, ¿sabes? O no queriendo comer o comiendo mucho. Eso es muy fácil. Mucho más fácil todavía con la piel, porque la piel, a diferencia del riñón, la piel es visible. La piel se ve, de forma que si yo quiero manifestar alguna forma de malestar conmigo, con mi historia otra vez de malestar, en el nivel que veíamos ayer, uno de los órganos que puedo utilizar como órgano, y así se ha dicho siempre, ¿no? Como órgano de elección, de expresión de las emociones, es la piel. La piel, porque está justo, lo puedo mostrar, lo puedo enseñar, ¿no? La piel tiene siempre esa capacidad de ser visible, de ser externa, ¿no? Y de, por lo tanto, mostrar lo que está ocurriendo. Lo que vamos a ver en muchos casos, ¿no? Es que hay algo en lo psíquico, otra vez, en lo psicofamiliar, otra vez en este vínculo que pudo haber empezado hace mucho tiempo, en este vínculo de apego, que produce una alteración en la piel. Pero a su vez, la visibilidad de la piel tiene una doble partida negativa, si queréis, y es que la visibilidad de la piel hace que tenga también, que sea juzgada por el entorno. Entonces se ve. Es visible, con lo que comentábamos antes. Está muy bien si el profesional lo entiende y entonces lo ve y ve exactamente lo que está pasando, pero si el profesional no lo entiende y no lo ve, entonces no vale para nada que sea visible. Al revés, te hace daño que sea visible. ¿Por qué? Porque no puedes salir a la calle entonces porque tienes un psoriasis, una dermatitis atópica en la cara, tienes una rosácea, presentas sintomatología que se ve, que es visible y que te avergüenza por los mandatos culturales. Y como te avergüenza y es una emoción más que se activa, si además presentas un cierto grado de alexitimia y no puedes expresar la vergüenza, entonces, ¿qué se hace? Se activa todavía más el sistema inflamatorio, etcétera, todo lo que comentábamos antes, con lo cual se agrava la lesión de la piel y cada vez un poquito peor. ¿Os dais cuenta que eso es algo que vemos todos en la consulta, ¿no? En la vida cotidiana? Os decía que quería atentos al sentido, ¿no? Más que a la dirección. La dirección es el cerebro, piel, cerebro, pero al sentido, porque algo que también hemos aprendido en medicina y que se ha aprendido, ¿no? en la investigación en medicina y que se sigue manteniendo en la investigación en medicina, con la que muchos de nosotros tenemos, yo más que nadie, porque soy el más anciano de la casa, con diferencia, de esta casa, vamos, en este momento, con mucha diferencia, pero todos tenemos experiencia en saber cómo se investiga en medicina, ¿no? Y en medicina y en todas partes. Y se sigue el principio de
incertidumbre de Heisenberg. La posición del observador modifica el fenómeno observado. La investigación en medicina en los últimos 50 años, que es otra vez la cifra que yo puedo tener, de la que puedo presentar referencia, se ha investigado mucho. A mí me parece que parte de la investigación en medicina ha sido en una dirección equivocada, que se podía y se debería haber investigado más en esa dirección está bien, pero desde luego también en esta otra, ¿no? Pero bueno, se ha hecho así y se hace así. Así que lo que escuchamos habitualmente, lo que yo escuchaba en la facultad, lo que sigo escuchando ahora, lo que mi hijo pequeño, con mucho dolor de su corazón, porque claro, está escuchando a su padre y a su madre todos los días diciéndole esto, mi hijo pequeño médico, pues lo que escucha todos los días, ha escuchado en el 12 de octubre, es que claro, que es que está deprimido porque tiene cáncer, o que está deprimido porque tiene psoriasis, o que está deprimido porque tiene fibromialgia, ¿no? Bueno, cuidado con eso, cuidado. Parafraseando y tomando la expresión de Stephen Hawking, para un problema complejo siempre hay una solución fácil y equivocada. Cuidado con que las cosas son tan sencillas. Yo voy a proponeros desde la visión psicosomática y desde esa investigación que se ha hecho, que se sabe y que no se publica, la teoría del todo. Copiado de Hawking, ¿no? No, las cosas no son exactamente así. No. El cáncer y la depresión, ni tu historia y tu futuro son lo mismo. Vamos a intentar trabajar desde la teoría del todo, sobre todo porque es mucho más atractivo, intelectualmente es más atractivo para un médico. Me parece que es mucho más bonito mirarlo así, ¿no? La fibromialgia o la dermatitis atópica o el psoriasis o lo que queráis, vamos a entenderlo. Es que primero es el psoriasis y luego la depresión, seguro que no. ¿En qué momento? ¿Qué es el debate también entre primario y secundario? Es un debate que en muchas ocasiones resulta completamente estéril, que no ayuda nada al paciente y que con suerte pues satisface alguna necesidad narcisista del terapeuta, pero no ayuda nada. Mira, da igual, en muchas ocasiones no lo sé. Lo que yo tengo ahora es una persona con psoriasis y depresión, ¿sabes? O al revés, cada vez que hace un brote de psoriasis está menos deprimido. Sí, eso es exactamente así. Hay una relación que encontramos en un hospital hace muchos años, por ejemplo, en los cuadros de dolor crónico, el dolor y la culpa, que tiene mucho que ver otra vez con la cultura, una cultura cristiana de la que todos procedemos, ¿no? En el que el dolor está sobrevalorado, porque toda nuestra cultura se basa en el sufrimiento de una persona para salvar a todos los demás, ¿no? Eso establece un círculo que nosotros observamos y que os invito a observar también entre el dolor y la culpa. Cuando el paciente se siente culpable, el dolor disminuye. ¿De acuerdo? Cuando trabajamos, esto ocurre, es una experiencia que pudimos ver en pacientes en psicoterapia, ¿no? Cuando trabajábamos sobre el sentimiento de culpa asociado a lo que fuera de su biografía, cuando trabajábamos en concreto el sentimiento de culpa para reducir el sentimiento de culpa, entonces aparecía el dolor. Hay elementos circulares, ¿no? que se evitan, que se sustituyen, ¿no? Cuando el dolor es más intenso, se puede manejar la culpa. Cuando la culpa es más intensa, disminuye el dolor. Yo os invito a que penséis que pensemos en los pacientes desde esto que decíamos, la teoría del todo, y que no nos empeñemos tanto en la direccionalidad. ¿De acuerdo? El paciente con una enfermedad cancerosa, yo he visto muchísimos pacientes a quienes la enfermedad cancerosa les ha mejorado espectacularmente el cuadro depresivo. Esto es una obviedad que también está en todos los libros que lo han querido mirar, ¿no? Y al revés, con la fibro, con cualquier otra cosa. Cuidado, simplemente os digo que cuidado con la direccionalidad. Si te ha atropellado un coche, en el caso de las enfermedades psicógenas, el ejemplo que poníamos ayer, si te ha atropellado un coche, ahí la direccionalidad está clara. O sea, probablemente el trastorno, la afectación mental es secundaria, eso sí. Eso lo puedo entender. ¿Os acordáis de ayer que veíamos, te ha atropellado un coche, tú no tienes nada previo históricamente, tú eres una persona feliz, con un apego seguro, todo estupendo, y un tipo se salta un stop y te atropella? Ahí no. La direccionalidad la tengo muy clara, ¿no? Ayer lo explicábamos. Pero en este tipo de patologías que vemos en la consulta, la direccionalidad no la tengo tan clara, ni creo que me ayude además a tenerla, porque voy a tratar también el psoriasis. Además de hacer psicoterapia del psoriasis, además le está viendo el dermatólogo, claro, y está haciendo lo que tenga que hacer el dermatólogo. Yo eso no lo voy a sustituir, ¿no?
Esto es una curiosidad que os traigo porque me encontré ayer en una revista de estas que todos conocéis, porque recibís en casa, una revista que a mí no me interesa especialmente, una revista de estas que publican algunas cosas, ¿no? Y Sanidad se llama. Y es una revista digital. Y esto es de hace un par de días, del día 9 de junio. Sí, mira, aquí está la fecha. Del 9 de junio me encontré con que esta colega, la doctora Rosa Izu, que no sé quién es, yo no la conozco, es jefa del servicio de dermatología, de peletería, decíamos, en el Hospital de la Princesa le llamamos los peleteros. Nos llevamos muy bien los dermatólogos y nosotros, ellos empezaron a llamarnos, nosotros éramos los loqueros, claro, los loqueros, y nosotros le llamamos a ellos los peleteros. Y pues esta colega es la jefa de servicio de peletería del Hospital de Basurto y bueno, pues esto es lo que dice, exactamente así. Y ya aprovechando que iban a contar esto, pues os traigo lo que dice una dermatóloga, que yo no conozco, pero esto es una dermatóloga. Cualquier dermatólogo sabe, existe la psicodermatología como subespecialidad, ¿no? Cualquier dermatólogo sabe que un porcentaje superior a la mitad de sus pacientes presentan cuadros directamente relacionados con lo psíquico, ¿no? Beatriz. ¿Ves? Qué bien, vale. Nuestra colega hace referencia a un caso personal, ¿no? En relación a una experiencia clínica con su hijo, que presenta un cuadro de dermatitis, ¿no? Más o menos, de dermatitis en relación con un acontecimiento concreto que tenía que ver con que iba a pasar unos días fuera de casa, bueno, y que entonces nuestra colega le lleva a urgencias y que se encuentra con una pediatra en urgencias, que me encanta escuchar esto, la verdad es que me entusiasma, ¿no? Una pediatra en urgencias que es capaz de hacer la referencia al niño, con 6 años, ¿verdad? 6 años, que es capaz de hacerle la referencia al chiquitín de que esto que te ocurre, esta reacción cutánea, esto puede tener que ver con miedo, puede tener que ver con algo que estás fantaseando que va a ocurrir, que puede pasar en los próximos días, que te puedes sentir miedo por un lado, abandono por otro, en fin, la pediatra fue capaz de poner, de relacionar la dermatitis, su reacción, ¿no?, dermatológica, relacionarla con una emoción y fue definitivo para el chiquitín. Entonces el niño lo pudo entender, el niño lo pudo llorar, me parece fantástico, seguramente la madre también, y claro, la madre lo llora también, el niño lo llora, la pediatra lo llora con un poco de suerte, la pediatra Vale, efectivamente nuestra colega insiste en ello, ¿no? En que fue su experiencia, es que una experiencia maravillosa el que una pediatra pudiera hacer eso en urgencias. Y esto es otro ejemplo fantástico de cómo mejoraría el sistema, que está muy bien estudiado. En Alemania hay estudios muy interesantes en este sentido, cómo mejoraría la asistencia sanitaria si fuéramos capaces de hacer este tipo de cosas en una urgencia, porque ese chiquitín ya no ha vuelto a tener más, tu niño no ha vuelto a tener más reacciones dermatológicas, con lo cual, con una intervención, no hizo psicoterapia. ¿Os dais cuenta también? No hace falta, con muchísima frecuencia no hace falta hacer psicoterapia, son intervenciones psicoterapéuticas. Y con una intervención de unos minutos, el niño va a seguir teniendo reacciones cutáneas asociadas a la emoción. Es posible que sí. Es posible que en otro momento de su vida lo pueda tener, pero ya no le va a importar, no va a ser un paciente, no va a estar metido en el sistema sanitario para el resto de su vida. Una intervención de una pediatra en 5 minutos, en urgencias, genial. Beatriz, yo te agradezco mucho el compartirlo, ¿no? Cuéntanos. Otra compañera nos pregunta por qué a unas personas se manifiesta su malestar, el sufrimiento. La cuestión es sufrimiento. El niño de Bea está sufriendo, ¿de acuerdo? Niveles de sufrimiento hay muchos, pero un niño chiquitín que está fantaseando, está pensando, está sufriendo mucho. O sea, estamos hablando siempre de sufrimiento. ¿Se entiende esto? O sea, lo que hay detrás de todos, debajo de todos los casos que empezamos ayer y continuamos hoy es sufrimiento. ¿Por qué el sufrimiento? Nos preguntas, ¿por qué en unas personas se manifiesta en el digestivo, en el aparato digestivo, en otros en la piel, en otros en...? ¿Por qué? No lo sé. No lo sabemos. No, te podría contar cualquier milonga, pero no te voy a engañar, no os voy a engañar. No lo sé y llevamos 100 y pico años, porque el problema de la elección de órgano, que es como se llama, ese problema en relación con la elección de órgano es de Grodek, y Grodek es un coetáneo de Freud y comenzó a finales del siglo XIX a hacerse este debate. Probablemente Hipócrates también, aunque yo no lo haya leído, pero es una preocupación, entre comillas. Yo dejé de preocuparme por eso hace muchos años también. Al principio lo buscábamos, ¿por qué?
Dejamos de buscarlo hace mucho tiempo, porque tampoco es otro debate que nos dimos cuenta de que era estéril. No lo sé, sinceramente no lo sabemos. Que pueda tener una explicación, y a veces lo encontramos, que la explicación pueda estar en el genograma, que la explicación pueda estar en el aprendizaje. Entonces, y eso sí que lo sabéis todos, en cualquier especialidad. Hay muchas enfermedades que se aprenden, que se heredan sin gen. No hay un marcador genético, lo que hay es un marcador familiar, que tiene mucha más importancia que muchos marcadores genéticos. Entonces, es que siempre en esta familia el síntoma de predominio para manifestar el sufrimiento es el que sea, es en esa familia, ¿sabes? Claro, también algo muy médico es que dos pacientes iguales no, es que no son dos pacientes iguales. Eso también es algo con lo que tenemos que terminar. Nunca hay dos pacientes iguales. Claro, porque nunca hay dos historias iguales. Entonces, no lo sé. La cuestión es que tenemos que seguir buscando de uno en uno y intentar buscar, porque eso sí que lo puedes hacer. Hacer una generalización de este tipo de personas, eso es muy difícil. Pero de uno en uno sí. De uno en uno sí vas a poder intentar entender. Y a veces tampoco lo entiendes. Pero no pasa nada, no nos hace falta eso, ya está. No sé muy bien por qué tu sufrimiento se manifiesta en esta zona, no lo sé. Pero no me importa. ¿Entendéis también lo que quiero decir? No me importa, no tiene mayor trascendencia. Es una manifestación del sufrimiento, vamos a ver qué hacemos con el sufrimiento. ¿Vale? Bueno, pues esta colega he copiado directamente un resaltado de la propia revista, ¿no? Ella reconoce que en las agendas asistenciales no tenéis tiempo, eso lo reconoce ella y lo reconozco yo, lo sabe todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, la importancia de contar con equipos multidisciplinares. Yo no estoy demasiado de acuerdo, me parece muy bien lo que dice y está bien. Esto es una propuesta muy inteligente y otra vez de una dermatóloga muy sensata. Yo creo que sería más fácil que todos los médicos, disculpadme, que todos los médicos tuviéramos un poquito más de formación, un poco más de ese 4% que estaba en el currículum de humanidades que veíamos ayer. Que todos los médicos tuviéramos la formación necesaria, que tampoco es tan complicada para lo que hizo tu pediatra en urgencias. Es decir, que no hace falta que los médicos sepamos hacer psicoterapia, no es necesario. No, hay muchos médicos que además orientan su carrera profesional hacia ser médicos psicoterapeutas, claro, es fantástico, pero no es obligatorio. Yo creo que el sistema ganaría mucho, absolutamente muchísimo, si fuéramos capaces de hacer intervenciones, lo que llamamos intervenciones psicoterapéuticas, que es el ejemplo, es el que nos cuenta Beatriz con esta pediatra en urgencias. Esto es el ejemplo de cómo se hace una buena intervención que reduce costos, reduce también sufrimiento, mejora la satisfacción profesional de la propia pediatra. Claro, eso me parece fantástico, ¿no? Con este tipo de intervenciones, no tanto crear equipos multidisciplinares, sino que todos pudiéramos aprender un poco. De este tipo de cosas ganaríamos todos, ganarían los pacientes, ganarían los presupuestos generales del Estado, ganaríamos los médicos, ¿y quién perdería? Esos. Exactamente así, exactamente así. ¿Quién perdería? Naturalmente la industria farmacéutica, claro, que es quien define la medicina. Y esto no nos gusta ninguno, pero la medicina actual, ¿no, Fernando? La realidad me parece que muy obvia, ¿no? La medicina está en manos de la industria farmacéutica, absolutamente la que define lo que se investiga, dónde se investiga y lo que es mucho peor, lo que se publica y lo que no se publica y los médicos tenemos yo creo también no sé si un vicio, no sé cómo llamarlo como queráis, porque también lo digo claro, con mucho cariño, y es que damos por sentado que toda la formación de posgrado la hace ¿quién? La industria farmacéutica, los médicos. El resto de las profesiones hacen formación de posgrado pagándola, los médicos no. Los médicos hacemos formación de posgrado que paga la industria farmacéutica, con lo cual es fantástico, ¿no? Como estamos entrampados en una espiral que termina donde termina, ¿no? Que no tengo tiempo, que no tengo agendas. No tengo agenda, entre otras cosas, porque no puedo hacer esto. Si esta colega, Rosa,
pudiera hacer alguna intervención, como la pediatra que nos contaba, como muchas de vosotras que estáis aquí, claro, ese es el problema a través del sesgo, que quienes estáis aquí no necesitáis escuchar esto porque ya lo hacéis, pero si todo el mundo lo hiciera, pues es verdad que las agendas no serían de esta naturaleza, podrían disponer de un poquito más de tiempo para hacer intervenciones que no son tan complicadas, sinceramente, no son tan difíciles. Lo que pasa es que hay un perdedor, ahí hay un perdedor muy claro, y ese perdedor pues no está dispuesto a perder, en fin, esto es pura economía, de un sistema económico en el que vivimos, y que no voy a hacer más comentarios sobre eso, ¿no? En el ámbito de lo sexual, claro, en el ámbito, hablando de relaciones, ¿no? Hablando de sistemas relacionales, pues todo lo que tiene que ver con la sexualidad y todo lo que tiene que ver también en gran medida con el aparato genital. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad es relacional, La sexología, todo lo que se estudia en sexología es relacional, es absolutamente excepcional. Hay disfunciones eréctiles que tienen que ver naturalmente con la diabetes, faltaría más. Claro, no estamos hablando de eso, o dispareunias o vaginismos que tienen que ver con una lesión de la vulvar o vaginal secundaria a una episiotomía, qué sé yo, naturalmente que sí. Pero la inmensa mayoría de las consultas relacionadas con dificultades en el ámbito de lo sexual tiene que ver con algo relacional. Lo que pongo al final, evaluar siempre el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil, que en sexología, en las consultas de sexología, puede afectar a cerca del 80 o el 90% de los consultantes. El abuso sexual infantil dificulta mucho la práctica de una sexualidad adulta saludable. Eso cualquiera es capaz de entenderlo. Cualquiera es capaz de entenderlo, ¿no? Claro, todo lo que tenga que ver con la sexualidad y mucho asociado también a lo genital directamente, pues es una actividad relacional que implica intimidad, vergüenza, culpa, pero placer también. Es algo que veis en la consulta con cierta frecuencia, que es lo que nosotros llamamos la angustia de placer. Entonces, personas que no pueden disfrutar. Hay un mandato familiar por el que no se puede disfrutar. ¿No conocéis a nadie así? Y que lo pensáis y lo decís, pero hombre, si tienes todo en la vida, todo está bien, todo te va bien, ¿cómo es posible que...? No. Una negación persistente, ¿no?, al goce, al disfrute en todas las áreas de su vida, naturalmente incluyendo el área de la sexualidad, ¿no? Así que, claro, todo lo que tenga que ver con esta consulta pues está seguramente asociado a lo relacional y obviamente también algo aprendido, ¿no? Porque se aprende, decíamos antes, ¿no? Muchas manifestaciones no se heredan, claro que se heredan, pero sin un marcador genético, porque se aprende. Familias enteras, todos conocéis familias enteras, con mucho respeto, ¿no?, pero para entendernos, familias enteras que son tristes. ¿No conocéis familias tristes y que son tristes? Y ya está, y esto está muy bien descrito. Entonces, lo que se aprende en esa casa, en esa familia, lo que se aprende es a que no se puede disfrutar. Disfrutar es lo que queráis, se puede poner en términos religiosos pecado o es qué sé yo, ¿vale? Pero no, aquí no hemos venido, esto es un valle de lágrimas, hemos venido a sufrir, yo lo he escuchado mucho eso, muchas veces en la consulta de personas, claro, que lo que me cuentan de su historia, de su infancia, de su historia, de la infancia de los padres, o sea, que en esa historia familiar el sexo, naturalmente, es pecado, esto vamos, especialmente, pero ya no solamente el sexo, ¿no? El sexo y comer y ser del Madrid, que es mejor desde el punto de vista de las satisfacciones, numéricamente hablando, nada más que numéricamente hablando, es mejor ser del Madrid que ser de los Osasuna. Bueno, Osasuna te ha llegado a la final de la Copa este año y nos costó trabajo, pero... Con lo del Atleti. Bueno, pues estadísticamente hablando, numéricamente hablando, es mejor ser del Madrid solamente con eso, que del Atleti. Pues no, pues yo tengo que ser del Atleti, porque era fantástico, ¿no? El sufridor. ¿Os acordáis de los eslóganes, ¿no?, del Atleti? Muy bonito, ¿no? El Atleti, los sufridores, somos sufridores, ¿no? Entonces nosotros sufrimos y la identidad del equipo, del grupo, es que me parece todo tan bonito, la identidad es desde el sufrimiento. Bueno, pues hay equipos de fútbol que se identifican con el sufrimiento, los sufridores, y hay familias que se identifican con el sufrimiento. Claro que sí, finalmente un equipo de fútbol es una familia ampliada, ¿no? Son grupos, y en los grupos ocurre exactamente lo mismo que en los individuos, ¿no? En el cuerpo la personalidad tiene muchísima importancia, algo que quiero otra vez insistiros. Nosotros nos vinculamos con una persona, nos vinculamos con una personalidad, no nos vinculamos, la relación médico-enfermo es como se dice médico-enfermo, eso
lo escuché en todas las asignaturas de mi carrera y vosotros en la vuestra, que es la misma. Y jamás me explicó nadie cómo hacerlo, ¿no? Cómo se establecía eso. La relación médico-enfermo. Era relación médico-enfermo, sin embargo, lo que a mi hijo en el 12 de octubre le han enseñado es la relación médico-páncreas. Médico pulmón, médico corazón, médico hígado. Realmente el médico enfermo, no. Pero nos vinculamos con la persona. Nos vinculamos con una persona. Y como decía Sir William Osler, es muy importante saber cómo es esa persona, ¿no? Nos vinculamos con una persona. Y esa personalidad tiene que ver con una biografía. O sea, cada uno de nosotros somos nuestra vida. Es exactamente, somos el resumen de nuestra biografía, con una manera única de manifestar el conflicto, una manera única, cada uno de nosotros de una forma distinta, además, ¿no? Y el terapeuta, el psicólogo, el psicoterapeuta y, por supuesto, el médico, claro, se relaciona no solo con el síntoma, le guste o no, se tiene que relacionar con la personalidad, y si se relaciona con la personalidad del sujeto, no le queda más remedio que relacionarse con la biografía, ¿de acuerdo? Y si no lo hacemos es porque nos da miedo, sinceramente, o porque no sabemos y ya está, y me parece que podemos admitirlo sin mayores problemas. De hecho, vosotras lo admitís y por eso estáis ocupando 8 horas de vuestra vida estando aquí para darle vueltas a esto en lugar de estar paseando por Madrid, ¿no? Sí, es verdad, tenemos que hacernos cargo de la biografía del paciente, tenemos que hacernos cargo, sí, nos guste o no, y sepamos o no, porque nos vinculamos, nos relacionamos, no con órganos aislados, salvo otra vez anatomía patológica, hay especialidades en las que esto no es así, pero en las especialidades clínicas esto siempre es así, ¿no? Así que, claro, llevamos muchos años, ¿no?, haciendo asociaciones entre biología, mente y relaciones, asociaciones entre personalidades y patologías. Y todos habéis escuchado hablar de la cardiopatía isquémica y su asociación con lo que Friedman y Rossman llamaron, en los años 60, llamaron el patrón de conducta tipo A, que más recientemente se ha asociado con lo que se llama el síndrome AI, es agresividad, hostilidad, ira. La relación estadística entre este tipo de patrón de conducta tipo A, que se puede medir con una escala, la escala de Jenkins, que se puede evaluar la relación entre esta manera de conducirse en la vida, esta manera de ser, esta personalidad, esta biografía, este aprendizaje, porque otra vez, cuando se habla de patrón de conducta o cuando hablamos de personalidad, no olvidemos nunca que eso es la historia, que es la biografía, que somos nuestra biografía, ¿no? Pues el patrón de conducta, conducirse de esa manera, pues correlaciona positivamente con el riesgo. Es un factor de riesgo, simplemente. Es un factor de riesgo. Claro, es un factor de riesgo el patrón de conducta. Si luego sobre ese patrón de conducta, de ese estilo, patrón de riesgo, se asocian además estilos de alimentación, estilos de manejo del sueño, pues como sabéis muy bien, vamos aumentando factores de riesgo. Pero los estilos de alimentación o la manera, el sedentarismo o la manera de manejar el sueño son elementos que tienen también que ver con funciones mentales. Lo que se plantean, lo que nos enseñan con frecuencia es como cosas completamente distintas, ¿no? El patrón de conducta, factor de riesgo. La alimentación, las dislipemias, alimentación, factor de riesgo. Sedentarismo, factor de riesgo. La obesidad, claro, factor de riesgo. Dormir poco, otro factor de riesgo. Como si fueran absolutamente separados, ¿verdad? No. El cómo duerme esta persona, una persona con un patrón de conducta tipo A, come y duerme y se mueve o no se mueve, hace las cosas todo por lo mismo, son todo manifestaciones de su sufrimiento psicológico, ¿de acuerdo? Que se manifiestan con este patrón de conducta tipo A, que sin embargo, claro, el patrón de conducta tipo A es un patrón que tiene muy buena mirada cultural. Este patrón de conducta, relacionarse así con el trabajo, con la competitividad, con la manera de conducirse en la vida, está culturalmente muy bien visto, ¿no? Os cuento una anécdota, hace muchísimos años, hace como 18, 20. Yo estaba en una reunión de la Academy of Psychosomatic Medicine, en la que también pertenezco, y la sede está en Chicago. Y estábamos en una reunión, la sede está en Chicago, pero la reunión, yo a Chicago no me voy ni muerto, aproveché que la reunión la estaban haciendo en Miami. Y entonces estábamos con la asamblea anual en Miami. Y una de las cenas después entre uno de los días de los congresos coincidimos en el hotel donde estamos en Miami, coincidimos con otro español, había solamente otro español y yo,
coincidimos con un médico puertorriqueño, otro puertorriqueño, que también era miembro de la Academy y que trabajaba, recuerdo que me acordé de ti, Fernando, que trabajaba para una multinacional relacionada con la informática, muy, muy importante, muy grande, no quiero decir el nombre, pero muy conocida. Y entonces empezamos a hablar, se había hablado en esa misma tarde del patrón de conducta tipo A, de la competitividad, de la adicción al trabajo, de esta manera de conducirse y de la relación, como hasta 6 veces más riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio. Y entonces este puertorriqueño era médico de empresa. Era médico de esta empresa en concreto, ¿no? Y nosotros le decíamos, oye, ¿a ti qué te parece? ¿Tú tienes constancia de que eso es así? ¿Lo ves en tu empresa? Y él decía, naturalmente que sí, lo vemos así, claro que lo vemos así. Y decíamos, ¿y no hacéis nada? Y os dais cuenta que eso es así, que los ejecutivos se mueren, ¿no? Y tienen infartos y no hacéis nada. Y él nos contó, no se hace nada, la dirección no quiere hacer nada, porque incluso además que se mueran tampoco es tan malo, porque así corre el escalafón. Sí, exactamente así. O sea, no les preocupa. No, porque una de las actividades, claro, una de las características del patrón de conducta tipo A es crecer, es ascender, es progresar, es prosperar, crecer. Eso es una conducta típicamente americana, como sabéis, típicamente, sobre todo WASP, ¿no? Blanco, anglosajón, protestante. Y entonces no les importaba, que sabían, era muy fácil evaluar el patrón de conducta tipo A, no hace falta la escala de Jenkins, es que los ves a estas personas, todos conocemos a alguien. Y se morían, naturalmente, es verdad lo que habían dicho en el Congreso. Pero este hombre lo que nos dice es que no les preocupa a la empresa en cuestión, no les preocupa nada, porque siempre va a haber otro que detrás que le va a venir muy bien que se muera, porque así se mueve el escalafón y se alienta precisamente la competitividad y entonces que trabajes 90 horas semanales y que tal, porque estás esperando que se muera, para ser tú luego el siguiente en morirte, pero mientras tanto, pues estás, forma parte de ese patrón de conducta tipo A, lo que antiguamente llamábamos el patrón sísifo de conducta, ¿no? Claro, ¿y eso de dónde procede? De ayer comentábamos lo de que me ves por las buenas o me ves por las malas, o me ves en las redes sociales, ¿no? Entonces, si no he sido visto, me exhibo de una manera francamente llamativa en las redes sociales, ¿no? Claro, si no he sido reconocido, cuando tú has sido reconocido en estos primeros, por tus figuras de apego, has sido reconocido como valioso, no tienes que estar permanentemente demostrando ese valor. Tu valor, el autoconcepto, lo tienes incorporado. ¿Os dais cuenta? Esto es lo que llamamos procesos, el patrón de conducta tipo A como ejemplo de narcisización secundaria. La narcisización secundaria, las redes sociales, el famoseo, Gran Hermano, las tal, no sé qué, todas estas cosas en los que determinadas personas tienen que ser narcisizados. Narcisizados es un término psicológico, pero no entendéis lo que quiere decir. O sea, tienen que ser reconocidos, quizás la palabra más. Estas personas tienen que ser reconocidas por logros externos. ¿Desde dónde? ¿Por qué tengo que hacer eso? Que es la pregunta que os hago siempre. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque no tengo incorporado, no tengo internalizado el reconocimiento básico. Y ese reconocimiento de que estás bien, ese reconocimiento, ¿dónde se aprende? En el apego. Claro, la respuesta siempre es la misma. Ese reconocimiento se aprende en el apego. Si papá y mamá, las personas, quien sean, ¿no? Las personas de apego, responsables de apego, te han podido devolver con la mirada ese reconocimiento, ya no, eso es lo que se llama una narcisización primaria. Esa es la narcisización primaria. Y ya no necesitas. Está bien que la gente te muestre su cariño y su respeto y te aplaudan eventualmente. Sí, está bien, eso está bien, claro que sí, pero no lo necesitas. ¿Se entiende la diferencia? No lo necesitas y puedes estar bien haciendo tus cosas, haciéndolas bien y haciéndolas para que salgan bien, pero ese reconocimiento no lo necesitas, ¿no? Claro, hace muchos años que se empezaron a buscar, ya en los años 80 se empezó a hablar de personalidad tipo D, para referirse a otro tipo de dolor, ¿no? Personalidades asociadas al dolor crónico, también al cáncer, otras cardiopatías. Todo esto ha ido evolucionando, ha ido cambiando el estilo de personalidad. Una de ellas también de los años 90 es la personalidad tipo C de cáncer, ¿no? En relación con la personalidad quiero mostraros un cuadro que a mí me gustó mucho, de Theodore Millon. Millon es un autor, es el autor que más ha trabajado sobre los trastornos de personalidad, la personalidad y sus trastornos, vamos.
En los años 90, en 1996 aproximadamente, publicó un trabajo muy interesante que a mí me gustó mucho, ¿no? Y que consideraba la personalidad, esto que llamaba la personalidad, como hacía una analogía entre personalidad y sistema inmunitario, que yo creo que es una analogía que en el ámbito médico nos puede ayudar a entender lo que Milon quería decir y también lo que yo quiero transmitiros, ¿no? La personalidad es ese filtro, la personalidad es el sistema inmunitario. Entonces, todos los seres humanos estamos rodeados de estímulos estresantes. Todos. Ayer comentábamos, claro, que todos naturalmente podemos ser sujetos de una experiencia traumática, en cualquier momento las hemos tenido, seguro. Todos estamos, ¿no? De estresantes psicológicos a nuestro alrededor, exactamente igual que todos estamos rodeados de agentes patógenos, de microorganismos, ¿no? Con el café que os toméis luego, si os lo tomáis aquí en el colegio como es una máquina, pues quizás un poco menos, como crucéis la calle, os vais a cualquier bar, os vais a comer todos los microorganismos del libro de microbiología que estudiábamos en segundo. Me acuerdo perfectamente del doctor Matilla, el profesor Matilla, explicándonos todas las bacterias, microorganismos, hongos, están ahí en cualquier restaurante, en cualquier bar. Hay restaurantes que a lo mejor un poco menos, pero en algunos restaurantes, en algunos bares, y si no hay más es porque se lo comen las cucarachas. Pero esto es microbiología pura, no me digáis que sois médicos, es exactamente así. Pero nuestro sistema inmune es capaz de defenderse. No pasan grandes cosas, ¿no? Si el inóculo no es demasiado grande. Estresantes psicológicos como microorganismos. En medio, sistema inmunitario o personalidad. Y solo presentan entonces síntomas, presentan patologías, quienes no están defendidos por el sistema inmune o por la personalidad. La personalidad, entonces, para poder entender cómo la estamos transmitiendo aquí, la personalidad otra vez como resultado de una biografía, resultado de unas predisposiciones genéticas, temperamentales y, desde luego, de toda una biografía, de todo un aprendizaje, ¿no? Esa es la personalidad. La personalidad nos defiende o no nos defiende. Esta es la historia. Y esto, por eso nos parece que es muy importante, y le parecía a Osler ya hace muchos años, que es muy importante conocer la personalidad, que eso es una de estas carencias que yo creo que tenemos en los estudios de medicina. Aprender a mirar la personalidad, entendiendo la personalidad como este filtro, ¿no? Como este factor, como este sistema inmunitario, ¿no? Hablando del dolor, utilizamos la fibromialgia como metáfora. Sí, perdón, claro. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vemos. Sí. Nuestra colega nos preguntaba por algunos rasgos de las personalidades de OC y he comentado que ahora, enseguida, hablamos de ello, ¿no? En relación con el dolor, la fibromialgia, utilizamos la fibromialgia como metáfora, ¿no? Estas personas que vemos en la consulta, ¿no? Que te dicen que no puedo con mi alma, me encanta esa expresión. A veces también me parece, y por favor corregidme, ¿no? Si no os parece oportuno, pero yo tengo en ocasiones la sensación de que en los médicos, los psicólogos, exactamente igual, ahí no hay diferencia, ¿no? Que hemos aprendido bien a hacer traducción simultánea. Entonces, el paciente nos cuenta cosas, nosotros lo pasamos por el Farreras. Yo estudié con el manual de medicina interna de Farreras Valentín, no sé, Harrison también, ¿no? Nosotros pasamos el paciente nos cuenta cosas, nosotros no escuchamos lo que nos dice el paciente, lo pasamos nosotros, quiero decir, nosotros sí, claro, mira, la pediatra que nos contaba antes Beatriz, nosotros sí, pero algunos otros colegas, y en medicina desde luego me parece en la carrera, o en psicología, lo que te enseñan es traducción simultánea. El paciente nos cuenta cosas, nosotros lo pasamos por nuestro traductor automático, que es el Farreras o el Harrison o lo que queráis, el que se estudia ahora en medicina interna, o por el DSM en psicología, y automáticamente lo convertimos en otra cosa, lo convertimos en un concepto médico. Está bien eso está bien, eso no tengo mayor problema con eso, pero me parece que nos perdemos en esa traducción, lost in translation, ¿no? En la traducción se pierde mucho, se pierde el que no puedo con mi alma. Por ejemplo, no puedo con mi alma, entonces es dolor crónico, fatiga crónica, dificultades, pero lo que me está diciendo esta persona es que no puedo con mi alma, no puedo con la vida, me duele
todo. Me duele todo, no solo los 18 puntos gatillos, es que me duele todo. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que para ti es tu alma y qué es con lo que no puedes, ¿no? Y esa vida dura que me decíais ayer, de esa persona que era capaz de reconocer que había tenido una vida muy dura, ¿no? El dolor como expresión de una tragedia no contada. El dolor, además, otra vez, es tan importante en nuestra cultura, en la civilización cristiana, ¿no? El dolor como expresión de una tragedia no contada, y una tragedia no contada porque nuestra experiencia es que nadie ha querido escucharla, ¿no? Nosotros hemos terminado un estudio clínico que fue aprobado por el Comité de Ensayos Clínicos del Hospital Puerta de Hierro para ver cómo impactaba el tratamiento con una técnica EMDR, que ayer me preguntabais, una técnica, cómo impactaba ese tratamiento en pacientes con fibromialgia, con sintomatología postraumática. Bueno, hicimos este ensayo clínico, comenzamos hace como 4 años aproximadamente, y es un ensayo que se hizo a instancias del que entonces era Juan Torres, un colega, un compañero nuestro, como os contaba ayer de pasada, que fue alumno nuestro de uno de los programas de nuestro máster, y que cuando comenzó el estudio, ahora está en el jefe de servicio de medicina interna, me parece, del Infanta Leonor, y estos son todo infantas, pero entonces era el director médico del Infanta Cristina. Y Begoña Aznárez, que es la presidenta de nuestra casa y una psicóloga y psicoterapeuta que lleva años trabajando en trauma, en concreto, ¿no? Bueno, pues nos pusimos de acuerdo para ver qué podíamos hacer con estas pacientes, que Juan Torres nos decía que, claro, que ellos en un hospital allí en Parla tenían muchísimas, y que no había nada que hacer con ellas, más allá de lo que ya sabéis. Bueno, pues un poco de fisioterapia, analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos, lógicamente, pero bueno, poco más, no había mucho más que hacer. Y nos pusimos con el reto. Bueno, Begoña desarrolló un protocolo de intervención de psicoterapia utilizando EMDR, un protocolo de intervención en 22 sesiones dentro del modelo que nosotros utilizamos de psicoterapia breve. Los resultados están en prensa, están a punto de publicarse, pero los que ya puedo adelantaros es que los resultados son espectaculares. Empezamos con un grupo de 30 pacientes, con 30 de control. Los resultados de las primeras 30 fueron muy buenos, continuamos con las otras 30, y ahora el total de pacientes vistas, hay un solo varón, 79 mujeres, una muestra de 80 mujeres con fibromialgia. Los resultados con psicoterapia y con psicoterapia con MDR, que es una técnica específicamente inventada para el tratamiento del trauma. Los resultados son espectaculares. Alguna de ellas está completamente libre de síntomas después de 4 años. Eso es, algunas de las primeras que ya han hecho los 5 años o están haciendo ahora los 5 años, están curadas, en el sentido de que están completamente libre de síntomas después de diagnóstico de fibromialgia de 20, 26, 30 años de evolución, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo que entendiendo... Sí, perdón. Perfecto. Nuestra colega nos pregunta que si a estas mujeres, que si la intervención va dirigida a algún factor estresante conocido, en concreto, ¿no? Sí, si hubiera sido lo del ASI o si hubiera sido otra cosa. Claro, lo que pasa es que lo que nos encontramos es que el 100% de las pacientes tienen una experiencia traumática. Eso es lo que nos encontramos. Claro, cuando lo preguntamos, el 100%. Claro, entonces son todas tienen una experiencia traumática, de forma que nos olvidamos, entre comillas, no nos olvidamos nunca, la fibro sigue ahí y ellas siguen visitando a sus internistas y haciendo sus cosas, naturalmente. Eso no lo vamos a discutir nunca. Nosotros lo que hacemos es tratar no la fibromialgia, lo que tratamos es la experiencia traumática, las secuelas de la experiencia traumática. La intervención, la psicoterapia con MDR está dirigida a las secuelas de la experiencia traumática, ¿de acuerdo? No a la fibro. Por eso planteamos siempre, ¿no?, que no es psicoterapia de la fibromialgia, no existe psicoterapia de la fibromialgia. Claro. Lo que existe, lo que nosotros hacemos al menos, lo que hemos hecho es psicoterapia de la experiencia traumática que aparece en el 85% de nuestra muestra, el abuso sexual en la infancia, no relatado, silenciado, y el otro 15% otras formas de maltrato, de vida muy dura, ¿no?, como decíais ayer. Entonces, el 100%
de la muestra tenía una experiencia traumática. Y eso es lo que tratamos, las secuelas de la reexperimentación permanente de esa experiencia traumática. Una vez que esa experiencia traumática puede ser tratada, puede ser compartida, puede ser manejada, deja de reexperimentarse. Y el dolor otra vez y el sufrimiento entonces y todo lo asociado a la fibromialgia, como tú sabes bien, claro, la fibro no es solamente dolor en 18 puntos. Estas personas presentan muchísimas otras limitaciones, muchas otras manifestaciones de sufrimiento, que son las que nosotros intentamos tratar. ¿Vale? Cuéntame. ¿Hay algún motivo por el que la fibromialgia afecte predominantemente a mujeres? Otro colega nuestro nos pregunta que si hay algún motivo por el que la fibromialgia afecte casi exclusivamente a mujeres, que esa es nuestra experiencia. ¿No? Las pacientes han venido derivadas del Hospital Infanta Cristina de Parla y fundamentalmente de Puerta de Hierro y del Marañón, ¿no? O sea que nosotros, la muestra nos ha venido dada, no la hemos elegido. No lo sé, yo eso no lo sé. Hay una respuesta muy fácil, muy clara, y que como psiquiatra me hace enseguida pensar en por qué la depresión también es más frecuente, mucho más frecuente en mujeres que en varones. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la cultura, también con la cultura, pero sinceramente no lo sé. O sea, no sé si hay algo que pudiera estar algo de predisposición ligado al cromosoma X. Creo que no, pero no lo sé. Eso, si hay alguien que lo sepa, por favor, que no lo sé si hay algo. Culturalmente parece muy obvio, ¿no? que la vida es más dura en nuestra cultura, que la vida es más dura para las mujeres que para los hombres, me parece una obviedad. Claro, y que han sido más víctimas, que son más víctimas y fueron más víctimas de abuso sexual en la infancia, también me parece muy fácil de ver. Y que, en todo caso, las que no tenían, o incluso las que tenían historia de abuso sexual infantil, en todo caso, todas ellas nos contaban cómo, además de no haber sido reconocidas, además tuvieron que hacerse cargo luego de su madre, de su padre, de sus... O sea, el abuso sexual también, fijaos, el abuso sexual en la infancia no relatado supone mucho más que el propio abuso sexual. Es que ocurre dentro de una historia, dentro de un seno familiar no protector. ¿Os dais cuenta? Con lo cual no es, a veces cargamos las tintas, ¿no? El abuso sexual, se cargan las tintas porque en nuestra cultura también lo del sexo suena muy mal y es mucho pecado, muy malo, muy terrible. No, y le damos mucha vuelta a eso, no. El abuso sexual, lo sexual es un elemento tóxico, faltaría más, es un elemento terrible, pero no es ni mucho menos lo único. El problema de esto es que eso ha ocurrido dentro de un seno de una familia en la que a lo mejor el perpetrador era el padre, o el tío, o un vecino, y que la familia no protegía, y en la falta de protección por sí mismo es una experiencia traumática. Sin abuso sexual, ya es una experiencia traumática. Estas mujeres, además del abuso sexual en la infancia, habían padecido todo tipo de maltratos simultáneamente, de los que tampoco se podía hablar. ¿Por qué? Porque ya se sabe lo que son las mujeres, ya se sabía, ya sabe en nuestra cultura, las mujeres todavía hoy siguen teniendo una sobrecarga. Las sobrecargas, y el concepto de sobrecarga y de dolor muscular y de dolor osteoarticular es importante, ¿no? Eso está asociado y tú yo creo que lo sabes en tu práctica, ¿no? Clínica. Pero por lo demás, no sé, fuera de la respuesta cultural que se me ocurre, no sé si hay alguna asociación específica del cromosoma. No lo sé. ¿Qué significa MDR, las siglas? Movement, Desensitization and Reprocessing. Esto es, sí, MDR en castellano sería desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares. Esto es. Desensibilización, por hacerlo por orden, en inglés ya sabéis que lo escriben todo al revés. Desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares. Lo que hace MDR es que nos lo comentabas ayer tú, ¿verdad? Lo que hace MDR teóricamente es reproducir el efecto procesador que tienen los movimientos oculares durante la fase REM del sueño. Parece ser que una de las funciones de la fase REM es precisamente procesar todo lo ocurrido durante el día, archivarlo y rescatar lo que sirve y desechar lo que no, y desensibilizar y reprocesar. Así que lo que una psicóloga norteamericana, Francis Shapiro, se dio cuenta hace el año, se publica por primera vez en 1989, es que esta estimulación bilateral, lo que hacemos con los movimientos oculares, se puede conseguir también, y nosotros lo hacemos más, con
estímulos auditivos bilateralizados. Esto es, con unos cascos. De lo que se trata es hacer estimulación bilateral y que esta estimulación bilateral del cerebro contribuye a al reprocesamiento, a la desensibilización, en resumen, a reconectar los hemisferios, a la reconexión hemisférica. Y se puede hacer inicialmente con movimientos oculares que consiste, si habéis visto la técnica, consiste en pedirle a la persona que nos ponemos como a 1 metro de distancia y lo habitual es que mire, que con los ojos siga el movimiento de mi mano. Y entonces hacemos así, movemos los dedos, él o ella no mueve la cabeza y solo mueve los ojos hasta el tope de la apertura palpebral, ¿no? Entonces le hacemos así, vamos haciendo tandas, vamos proponiéndole, después de una serie de tandas, le vamos proponiendo que nos cuente imágenes, que nos cuente entonces lo que le viene a la cabeza, que nos cuente imágenes, sensaciones, emociones, y vamos recuperando. Ayer me comentabais mucho qué pasa con el paciente que no se acuerda de nada. Pues MDR, entre otras cosas, otras ventajas, MDR tiene una de las actividades es que puedan aparecer recuerdos disociados, experiencias disociadas, ¿no? Y, como os contaba ayer también, yo creo, ¿no? MDR es una técnica que yo aprendí hace 20 años, escasos, sí, al principio de este siglo, pero hasta entonces pues es verdad que tratábamos experiencias traumáticas sin MDR. ¿Qué significa que hace MDR? Nos ayuda mucho, sobre todo para poder hacer 22 sesiones. Nos ayuda mucho es muy rápido. Es una técnica francamente rápida a la hora de desensibilizar, de reprocesar y a la hora es verdad, de revivir, porque finalmente se trata de revivir la experiencia traumática para quitarle el contenido emocional traumático asociado y poder dejar el trauma solo en una cicatriz. ¿Se entiende el matiz? Porque el trauma no lo voy a poder evitar. No es lo que decíamos de la apendicitis aguda, yo te tengo que operar y ya está, y al final te quedas con una cicatriz, no hay. Entonces te vas a esta cicatriz, pero ya no va a tener la experiencia traumática que revives, que están estas personas, esa experiencia traumática, están reviviéndola cada día de su vida, 24 horas diarias, 24 horas, porque por la noche tienen pesadillas. Claro, o sea, están 24 horas diarias reexperimentando esa experiencia, la están reexperimentando. Y lo que hacemos con MDR es que dejen de reexperimentar. ¿Vale? Y hasta que se pueda. Dime. ¿Esas 22 sesiones en cuánto tiempo se aplicaron en el estudio? Sí, nos pregunta una compañera que estas 22 sesiones en cuánto tiempo se aplicaron. Era 90 minutos por sesión, exactamente hora y media, 90 minutos y una vez por semana. Una vez por semana. Entonces, ¿Perdón? En 22 semanas, sí, es en 22 semamas. Sí, exacto. La mejoría en todos los casos, Hubo un par de ellos en el que prácticamente no hubo cambios, es verdad. Un par de casos de personas que no pudieron, que no reaccionaron, ¿no? Pero yo recuerdo ahora mismo 2 casos sobre 80. Entonces, la mejoría, quitando estos 2 casos en los otros 78, y la curación, yo entiendo que incluso a mí como médico todavía me cuesta trabajo decir que es curación, pero cumplen los criterios de curación en 22 semanas, exactamente en 22 semanas. Sí, eso es. La personalidad, me comentabas, ¿no? La personalidad tipo C, la personalidad tipo D, son muy parecidas, hay pocas diferencias en este momento, ¿no? Para mí fue muy impactante también cuando estaba trabajando en el Hospital de la Princesa y empezamos a trabajar en hematología, en la unidad de hematología, que nos permitieron hacer allí unos grupos de trabajo muy interesantes sobre pacientes oncohematológicos. Fueron los primeros pacientes que empezamos a tratar nosotros de cáncer. Y eran pacientes en aquella época, en los años 70, finales de los 70, pacientes con leucemias, diferentes tipos de leucemias, de linfomas, con una mortalidad altísima, como ya seguramente conocéis, ¿sabéis? Pues morían muchísimos, ¿no? Era tremendo aquello. Y pudimos hacer unos grupos muy interesantes para trabajar con pacientes, para trabajar con familiares de pacientes, para ayudarles a hacer el duelo y para empezamos a trabajar con personal sanitario, hacer grupos operativos con personal de enfermería, personal auxiliar y desde luego con los propios hematólogos que llevaban una carga tremenda de pacientes que se morían, pacientes con 2 años, con 12 años, con 16 años, con 18, con 20 años, pacientes, gente muy joven. Para nosotros fue una sorpresa el empezar a
tener contacto con la investigación que ya se empezaba a hacer entonces. Y que este fue un libro que yo recuerdo haberlo leído con mucho cariño y hago referencia. Cuando Grossart Matisek, este autor, hizo un estudio precioso, publicó este libro, ¿no? ¿Es posible prevenir el cáncer? Bueno, pues prevenir el cáncer es posible, sí. La respuesta, naturalmente, es que sí. ¿El cáncer se va a curar? No, nunca. El cáncer es otro precio, como sabéis, es otra factura que tenemos que pagar por la evolución humana. No hay ninguna posibilidad de que no exista el cáncer en el futuro, ¿no? Esto lo sabemos todos, no hay ninguna posibilidad. Podremos cronificar el cáncer, podemos prevenir muchos casos de cáncer, pero terminar con el cáncer parece ser que no hay ninguna posibilidad, entendiendo lo que es la evolución y lo que significa el cáncer y las mutaciones genéticas que permanentemente estamos sufriendo. Se ha investigado mucho sobre la personalidad y la enfermedad cancerosa, y la personalidad también, y el dolor, la fibromialgia, y hay elementos que he planteado aquí como elementos comunes, ¿no? Quizás lo más importante de la personalidad tipo C es la supresión emocional. Sí, yo creo que eso es lo que todos los artículos, todos los estudios que se han hecho, que se siguen haciendo, coinciden, la supresión emocional. Claro, lo que ocurre, ¿qué pasa? Que esto vuelve a ser otra vez investigación parcial, que es como nos han enseñado a hacer a todos investigación. Claro, desde otra vez el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Entonces se investiga el cáncer, entonces en el cáncer que aparece que hay una supresión emocional. Claro, pero cuando investigamos la colitis ulcerosa, por otro lado, que nos encontramos que hay una supresión emocional. Cuando investigamos la fibromialgia, una de esas características es una supresión emocional. Esto es, el común de todas las somatizaciones, un elemento común es la supresión emocional, es la dificultad, con lo que ayer empezábamos, la dificultad para regular y expresar las emociones. ¿Os acordáis? Es que este es el elemento común. Lo que pasa es que eso, pues en medicina estamos acostumbrados a investigar por partes, porque nos han enseñado a hacer así y así lo hacemos, claro, desde hace muchos años además, ¿no? Entonces en el cáncer, bueno, supresión emocional, ¿qué es lo que se ha escrito más y lo que puede haber un cierto consenso en relación con la enfermedad cancerosa? La supresión emocional, variables asociadas. Claro, variables a la depresión. Esto es otra historia que permanentemente vemos, ¿no? El paciente está deprimido porque tiene cáncer. Antes yo os decía que cuidado con eso, cuidado con esa linealidad en este sentido tan marcado, cuidado con eso, ¿no? Porque probablemente esta supresión emocional, el cáncer, la depresión, la desesperanza, el escaso apoyo social no significa que no puedas tener muchos amigos, pero son amigos, sabéis que, sobre todo además en estos últimos años, hay personas que tienen amigos como si fueran Pokémon, o sea que es tener mucha gente, ¿no? Eso, estar rodeado de mucha gente, las redes sociales han ayudado a eso. Estar rodeados es la soledad compartida, rodeados de mucha gente que no te valen porque no puedes compartir realmente con ellos nada o casi nada, ¿no? De la emoción. Así que puedes estar realmente solo, absolutamente solo, rodeado de gente, ¿no? Que es a lo que nos referimos. Esta inexpresividad emocional, el bajo afecto negativo o alto afecto positivo, la racionalidad, personas muy racionales, claro, tiene mucho que ver con la lexitimia que comentábamos ayer, ¿no? El estilo represivo, incapacidad para expresar la ira, todo ello, al final, lo que justifica, lo que ayuda a entender es este modelo que llamamos de indefensión aprendida, ¿no? La enfermedad cancerosa aparece, estadísticamente se ha podido relacionar con una situación de pérdida reciente, con una crisis como siempre, pero eso siempre ocurre con la mayor parte de las enfermedades. Hay una crisis previa, una crisis que estadísticamente se ha asociado a una pérdida afectivamente, emocionalmente significativa, ¿no? Y desde luego con antecedentes de estrés crónico de cualquier naturaleza, de estrés crónico. Otra vez, relacionado muy probablemente con este trauma complejo, ¿no? Del que estábamos hablando.